Poseía cientos de millones de dólares en activos, pero desdeñaba los coches de lujo de su familia. Al ser confrontada por un conductor imprudente, no mostró miedo, levantándose el velo para discutir con el conductor. Al principio, el conductor se enfadó, pero al ver su deslumbrante belleza, se calmó de inmediato y cedió. Harry pensó que no se volverían a ver, pero al día siguiente, vio a Zeina en un pequeño mercado. Su corazón se aceleró. Al ver que se le caía el bolso sin querer, lo recogió de inmediato y salió corriendo tras ella. En un cruce, un coche blanco se les cruzó. Presa del pánico, Zeina cayó en una zanja. Harry salió rápidamente del coche para revisar sus heridas. Al ver que estaba gravemente herida, se ofreció a llevarla al hospital, pero ella, ansiosa por volver a casa a visitar a su abuela, se negó. Luego se ofreció a llevarla a casa, porque su patinete eléctrico se había estropeado. Tras subir al coche, le devolvió el bolso. Ella pensó que era una buena persona y empezó a hablar con él. Al llegar a la casa, el rostro de Harry palideció. A los 10 años, su padre fue acusado de robo por un jefe de la mafia local. Cuando arrestaron a su padre, gritó repetidamente que era inocente. Su madre fue a la casa del jefe a pedir perdón, pero su esposa e hija la empujaron al suelo. Tras el encarcelamiento de su padre, su familia, antes feliz, se desmoronó. No creía que su padre fuera un ladrón, y albergaba un profundo odio hacia la familia del jefe. Durante años, trabajó duro lejos de casa, solo para regresar aquí en busca de venganza. Harry asumió que Zeina era solo una criada, y se ofreció a llevarla adentro. Frente a la mansión, ella casi se cae, cojeando. Al verlo, salió y la levantó. Su madre, que estaba al teléfono, lo presenció y gritó el nombre de Zeina. Harry se quedó sin palabras al instante. Su madre le había contado que las dos mujeres afirmaban ser la esposa y la hija del hombre rico. La ira lo hizo apretar los puños inconscientemente. Zeina gritó de dolor y le rogó que la bajara. Solo entonces recuperó la compostura. Reprimió su ira y saludó a la madre de Zeina. Ella lo invitó a tomar un café, pero él no estaba de humor para hablar. Para demostrarle su gratitud, lo invitó a la fiesta de compromiso de su hija mayor esa noche. Él aceptó y organizó una gran celebración. Harry llegó como lo había prometido esa noche. La fiesta de compromiso fue animada y Zeina vestía exquisitamente. Harry quedó cautivado por su belleza. Ella, sorprendida por su presencia, se acercó a saludarlo. Cuando empezó la música, él la invitó a bailar. En cuanto terminó, el abogado envió una notificación por escrito. El acaudalado magnate no podía pagar sus deudas, y había transferido todos sus bienes a los acreedores. Los acreedores exigían que la familia abandonara la mansión para mañana. La voz de Harry resonó a sus espaldas. Solo tienes un día. Por favor, limpia mi casa antes de mañana. Sorprendentemente, la chica resultó ser la hija de su enemigo. Para vengarse, le encargó deliberadamente a su abogado que anunciara en la fiesta de compromiso de su hermana que su familia se había declarado en bancarrota y que debían mudarse de la mansión en un día. Harry había arruinado la fiesta de compromiso de la hermana de Zeina. Solo después de que todos los invitados se hubieran marchado, Zeina tuvo tiempo de preguntarle a su madre qué había sucedido. Su madre confirmó que la información del abogado era cierta. Inicialmente, había pensado contárselo después de la fiesta de compromiso, pero desconocía la relación entre su adinerado esposo y Harry. Al día siguiente, Zeina se enteró de toda la historia por su abogado. El negocio de su padre llevaba mucho tiempo en apuros financieros, por lo que tuvo que elegir un socio para mantenerlo a flote, y le debía a Harry una gran suma de dinero. Antes de que pudiera saldar la deuda, falleció. Zeina aún no podía creerlo porque su padre nunca le había mencionado a Harry. Regresó a la fábrica para revisar los registros financieros y, efectivamente, no había problemas. Tras la muerte de su padre, tuvo que hacerse cargo de la familia. Por el bien de ella, solo pudo obligarse a sí misma a continuar. Fue a los barrios bajos y alquiló una casa vieja con el último dinero que le quedaba, pero la casa estaba demasiado deteriorada y tenía goteras. El casero le pidió que esperara 2 días.
Harry recibió una llamada del administrador de la granja, quien le dijo que los trabajadores no querían usar pesticidas, porque Zaina les había enseñado métodos de agricultura ecológica. Creía que Zaina había incitado a los trabajadores a rebelarse contra él, así que irrumpió en la mansión para confrontarla. La abuela de Zaina, que padecía Alzheimer, reconoció a Harry como el hombre que había bailado la noche anterior, y lo confundió con el novio de Zaina. Dijo que eran la pareja perfecta y que su matrimonio sería feliz. Harry, creyendo que Zaina se lo había contado todo a su abuela, sintió cada vez más resentimiento hacia ella. Llegó a la granja y desató su ira contra los trabajadores, diciéndoles que se fueran si no querían trabajar allí. Zaina intentó preguntarle si podía quedarse unos días más antes de mudarse, pero él montó en cólera. Sabía que era de esas personas dispuestas a vender su honor y su cuerpo por dinero. Se enfureció y lo abofeteó. Él, aturdido por la bofetada, descargó su ira contra los trabajadores desobedientes. Zaina llamó al casero para que se preparara. La madre de la mansión aún soñaba con que la familia del marido de su hermana mayor vendría a ayudarlos con sus dificultades. Después de esperar todo el día, lo que recibieron fue la cancelación del compromiso. La hermana mayor sollozó tanto que casi se desmaya. La abuela, que padecía Alzheimer, escuchó la conversación. Sabiendo que la familia estaba en bancarrota y ya no podía vivir allí, empezó a armar un escándalo. Finalmente, la familia la llevó al hospital. El médico dijo que no debían dejarla sufrir más estrés. Zaina entonces llevó a su abuela y a los demás a una casa en ruinas. La madre y la hija menor se quejaban constantemente de las condiciones de vida. Estaban acostumbradas a una vida de lujo y privilegio, sin haber experimentado jamás tanta pobreza. Zaina les aconsejó que afrontaran la realidad. Necesitaba regresar a comprar medicinas para su abuela. Al ver que las pertenencias de Zaina seguían allí, las dos criadas lo recogieron todo y lo tiraron por la puerta. Llevaban mucho tiempo resentidas con su señora por darles órdenes. Guardaban en secreto la ropa que habían elegido y metían el resto en bolsas de basura. Al ver esto, Zaina reprendió a Harry por ser grosero e irrespetuoso. Él le dijo que se fuera de inmediato, pero ella dijo que volvería a la habitación a buscar medicinas para su abuela. Él estaba disgustado con su actitud arrogante y dijo que establecería nuevas reglas. Nadie podría poner un pie allí sin su permiso. Aunque desconsolada, Zaina se negó a someterse. Un día, lo recuperaría todo. Harry se sintió intimidado por su comportamiento. Después, Zaina trajo un tractor y transportó todas sus pertenencias a la casa en ruinas. Después de que Harry redecorara la mansión, invitó a su tía y hermana. Su tía miró la foto de la pareja adinerada y la hizo trizas. Su abuela tuvo otro ataque y corrió a escondidas a la mansión. Su tía se burló, diciendo que podría estar con su hijo en el infierno. Al ver el rostro lloroso de su abuela, sintió una inmensa satisfacción. Entonces, la arrastró bruscamente por la puerta y la tiró al suelo. Se levantó y corrió hacia el cementerio, llorando. Zaina registró toda la mansión, pero no pudo encontrar a su abuela. Se encontró con Harry y volvieron a discutir. Él estaba furioso por su actitud. Su tía mencionó deliberadamente a sus padres. Harry, consumido por el odio, envió de inmediato a alguien a buscar al casero de Zaina para desalojarla. Su madre le dijo a Zaina que atara a su abuela, para que no pudiera escapar, pero ella se negó rotundamente. Esa noche, recibió una llamada del casero instándolos a mudarse. Se sintió completamente desesperada. Esa noche, soñó con su abuela atada. Por su abuela, decidió hablar con Harry. Tomó un rifle de caza de los establos. Harry estaba sumido en sus pensamientos en el patio, cuando de repente sintió el cañón del arma apuntándolo. La intención de Zaina era usar este método, para obligarlo a obedecerla. No entendía por qué la odiaba tanto. Sin embargo, incluso frente al cañón de un arma, Harry no mostró miedo. En el momento en que él alcanzó el cañón, ella apretó el gatillo. Una chica rica y mimada, fue reducida de la noche a la mañana a la más baja forma de esclavitud. No solo tenía que limpiar baños y palear estiércol de vaca, sino que también tenía que soportar el comportamiento desagradable de su amo.
Solo le daban un pan seco al día, y no podía dormir hasta que terminara las tareas asignadas. Y la razón de todo esto era el hombre que tenía delante. Zeina desconocía el odio que Gary sentía por su familia. Para mejorar la situación de su abuela, quiso llegar a un acuerdo con él, para que pudiera regresar a la mansión. Como él la ignoraba constantemente, le apuntó con un arma. Por suerte, salió ileso y ella se disculpó. Sin embargo, él no tenía intención de dejarla ir. La arrastró al almacén, la encerró y le confiscó el teléfono. Al día siguiente, su tía descubrió lo sucedido. Preocupada de que Gary se apiadara de la familia de Zeina y la perdonara, le instó a que la llevara a la comisaría. En realidad, Gary sentía algo por Zeina y no quería enviarla a la cárcel. Su tía volvió a mencionar a sus padres, y la criada escuchó la conversación. Aterrorizada, tembló al regresar a la cocina. Le reveló a su hija que Gary era el chico de años atrás. Resultó que cuando la madre de Gary fue a ver al hombre rico, su familia estaba de vacaciones, dejando solo a la criada y a su hija en casa. Las dos mujeres afirmaron ser la esposa y la hija del hombre rico, y no dejaron entrar a la madre de Gary. Incluso la empujaron al suelo. Tras una breve discusión, decidieron mantener la verdad en secreto. No podían dejar que Gary supiera que eran sus enemigos. Incapaz de convencer a Gary, la tía denunció a Zeina mientras él estaba fuera. Zeina fue llevada a la comisaría. Harry se enfureció al enterarse de la situación, pero su tía siempre sembró en él la semilla del odio. Cada vez que ella mencionaba a sus padres, sentía un odio ardiente por la familia de Zeina. Sin embargo, no quería que ella fuera a la cárcel, así que le ofreció un acuerdo. Él le permitió reunirse con su familia y regresar a la mansión. Sin embargo, su familia tenía que convertirse en su sirviente. Zeina pensó en su abuela, no tuvo más remedio que aceptar la condición. Salió de la comisaría y le contó a su madre lo sucedido. Su madre, por supuesto, no quería que lo hiciera, pero no tenían dinero ni a dónde ir. La familia regresó a la mansión, pero su situación había cambiado por completo. Al ver el alojamiento que Gary les había preparado, volvieron a sentirse desesperados. Zeina forzó una sonrisa y le dijo a su hermana mayor que limpiara el dormitorio, mientras ella limpiaba la sala. Pero su hermana menor montó en cólera. Zeina intentó calmarla rápidamente. La criada y su hija observaron la escena divertidas. Harry y su tía, al oír el alboroto, salieron de la casa. Su hermana menor seguía gritando en la mansión. Su madre también le había pedido a Zeina que le dijera a Gary que su prestigiosa familia no podía vivir en un lugar como ese. Zeina les dijo que aceptaran la realidad, estaban en bancarrota. Harry irrumpió, preguntando enojado qué estaba pasando. Zeina respondió rápidamente que necesitaban tiempo para adaptarse. Entonces la llevó a una habitación y le dijo que limpiara antes de que oscureciera. Ella vio el desorden y supo que era imposible limpiar antes del anochecer. Se agachó y comenzó a limpiar. Después de terminar, estaba a punto de irse cuando él regresó. Tocó la parte superior del armario y sintió que no había limpiado lo suficiente. Estaba enojada pero impotente, y solo pudo limpiar de nuevo. Su madre y su hermana menor permanecieron inmóviles en la puerta, mientras Zeina y su hermana mayor limpiaban, transformando finalmente la casa destartalada en un hogar acogedor. Las dos mujeres en la puerta se habían quedado dormidas, abrazadas. Zeina las llamó a la habitación, se subieron al sofá y se durmieron rápidamente. Zeina pronto se durmió de agotamiento. Harry pasó y vio esta escena. Se quedó atónito por un momento, pero aún así la despertó y le preguntó por qué se había ido sin permiso. Entonces la agarró, la arrastró hasta el cobertizo y la obligó a limpiarlo todo. En realidad, quería que se rindiera y se fuera del pueblo con su familia, lo cual sería un éxito para su plan de venganza. Sin embargo, ella seguía tan terca como siempre. Impulsado por el odio, el hombre esclavizó a la hija de su enemigo, obligándola a realizar las tareas más sucias y arduas. Pensó que esto la disuadiría, pero ella era demasiado testaruda. Incluso exhausta y dormida sobre un montón de paja, se negó a rendirse. Gary sintió lástima al presenciarlo, pero aún así despertó a Zeina,
y la obligó a seguir trabajando. La tía de Harry no perdió la oportunidad de humillar a la madre de Zaina. Las envió a trabajar, pero la madre y la hermana de Zaina se negaron a humillarse. Se marcharon en secreto y vagaron por las calles durante varias horas, antes de regresar a la mansión. La tía le contó a Harry lo sucedido. Sintió que debía explicarles las reglas, diciéndoles que debían seguir las normas de la casa, o las echarían a todas. Las tres tuvieron que limpiar el granero. La madre y la hermana, al ver el hedor y la suciedad, no quisieron quedarse. La madre se quejó de que todo era culpa de Zaina. Zaina tuvo que valerse por sí misma, lloró y se sintió agraviada. Finalmente, regresó a casa exhausta. Antes de que pudiera disfrutar de un momento de paz, Harry la llamó a su oficina y anunció una fiesta en su casa al día siguiente. Zaina y su familia tendrían que servirles. La idea de tener que enviar a su familia a servir a familias poderosas, que una vez fueron sus amigas, la aterrorizaba. Aunque desconsolada, no tenía otra opción. Su madre fue la primera en objetar, y su hermana menor también se negó. Solo su frágil hermana mayor fue un poco más sensata. La hermana menor comentó con sarcasmo que ella solo decía tonterías y era completamente inútil. Zaina golpeó la mesa con la mano, enfadada. Su hermana mayor salió corriendo, sintiéndose agraviada. Zaina la siguió rápidamente para consolarla. La tía de Harry estaba ansiosa por ver a la madre de Zaina convertida en sirvienta. Envió a alguien a que les llevara una bolsa con ropa para cambiarse. La madre rompió a llorar, mientras que la hermana menor la consoló, diciéndole que no tenían otra opción. Finalmente, las dos se cambiaron y salieron. La criada y su hija casi estallaron de risa al verlas. La tía también estaba muy contenta, y les indicó que se cortaran las uñas con cuidado y se recogieran el pelo. Finalmente satisfecha, les dijo que se prepararan rápido. Cuando Zaina vio a su madre y hermana aparecer con sus ropas de criada, se le dolió el corazón. Ella misma no se avergonzaba de ser criada. Por su familia, estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. Se puso tranquilamente su ropa de trabajo y se preparó para ir a trabajar. Harry no esperaba que aceptara el cambio de estatus tan fácilmente, pero no quería discutir con él. Le dijo a su madre que se quedara en la cocina un rato, mientras atendía a los invitados. Solo entonces su madre se quedó de pie en la cocina a regañadientes. Sin embargo, la criada que estaba a su lado se burló de ellas. Poco después, llegaron los invitados. Todos expresaron sus condolencias por la muerte del hombre adinerado, y colmaron de elogios a Zaina. Justo entonces, Zaina entró con un plato de comida. Todos quedaron boquiabiertos. La tía se alegró de su reacción. Harry, visiblemente disgustado, preguntó por qué su madre y su hermana no estaban sirviendo. Le dijo que debía saber cuál era su lugar, amenazando con enviarla a la cárcel si no cumplía con el acuerdo. Zaina vivía para su familia y no temía a nada, ni siquiera a Harry. No esperaba que estuviera tan decidida a protegerlas. Justo cuando estaban en un punto muerto, el hijo de la criada entró e informó que el almacén estaba en llamas. La madre y la hermana de Zaina estaban cubiertas de quemaduras por haber luchado contra las llamas. Al verlas, Harry accedió a dejarlas ir a casa a lavarse. Resultó que el hijo de la criada había provocado el incendio. Recordando la bondad de Zaina, llamó a su madre y hermana para que ayudaran a apagarlo. La tía estaba molesta porque su plan había fracasado. Derribó deliberadamente el plato de Zaina y la regañó delante de todos. Zaina no tuvo más remedio que obedecer. Mientras tanto, un hombre la observaba y Harry lo notó. Al salir, él la detuvo. Podría ayudarla a ella y a su familia a escapar de su apuro, si lo acompañaba. Extendió la mano para abofetearlo, pero él la agarró de la mano, burlándose de ella como si fuera una simple sirvienta. Harry apareció por detrás. Lo agarró y lo tiró al suelo de un puñetazo. Después de que el hombre se fuera, Zaina seguía asustada. Harry la consoló y le arregló la ropa y el cabello. El hombre nunca imaginó sentir un miedo tan extraño por la hija de su enemigo. Al verla siendo intimidada por otro hombre, le secó las lágrimas con ternura.
Zaina también se sorprendió por la ayuda de Harry y le dio las gracias. Se dio cuenta de que su comportamiento era algo inapropiado y volvió a su actitud fría. Su tía presenció la escena. Notó un cambio en la actitud de Harry hacia Zaina y deseó desesperadamente deshacerse de su familia. Escuchó una conversación entre el hijo de la criada y Zaina y supo la causa del incendio. Entonces llamó a un reparador. Tras una inspección, el reparador descubrió un cable eléctrico cortado deliberadamente. La tía dijo que Zaina prendió fuego a la casa para evitar el trabajo. La incipiente buena voluntad de Harry hacia ella se desmoronó al instante. La llamó para interrogarla. Temiendo las consecuencias para el hijo de la criada, Zaina confesó. Justo entonces, su hermana entró y le dijo a Harry que la policía había llegado y se lo había llevado. Harry fue acusado de agresión. Sin embargo, en la comisaría, para proteger la reputación de Zaina, no reveló lo que el hombre le había hecho. Inesperadamente, la propia Zaina contó a la policía lo sucedido. Pero Harry no le estaba agradecido. Aún no había vengado el incendio provocado. Enfadado, la metió en el coche. Siguieron discutiendo dentro. Él perdió la concentración momentáneamente y casi choca contra otro coche. Ella agarró el volante y se desvió hacia un lado. Pero cuando intentaron arrancar el coche, no arrancó. Lo manipuló un par de veces y finalmente lo arregló. Él giró la llave con desdén. Sorprendentemente, el coche arrancó. Tan pronto como llegaron a casa, oyeron llorar a su hermana menor. Zaina entró corriendo y encontró a su madre tirada en el suelo. La tía, queriendo deshacerse de su familia, había enviado a damas adineradas a visitarla. La madre de Zaina valoraba el honor por encima de todo. Los regalos y el dinero que le trajeron fueron, sin duda, un insulto. Su hermana mayor preparó café y se lo ofreció, pero lo miraron con desprecio. En la mansión, también trajeron a la madre de Zaina para que los atendiera. Se tambaleó hacia la mansión y finalmente se desplomó en el suelo. La tía, al ver su objetivo cumplido, rió triunfalmente. Llevaron a la madre de Zaina al hospital. Zaina se sintió increíblemente culpable, creyendo que todo era culpa suya. Harry, al verla sollozar, sintió lástima. Al día siguiente, su madre recibió el alta hospitalaria. Zaina le pidió a Harry unos días libres para cuidar de su madre, y él aceptó de inmediato. Esperaba que su madre y los demás no tuvieran que trabajar. Antes de que Harry pudiera decir nada, su tía lo regañó, diciéndole que no olvidara su lugar. Siguió quejándose de la inmoralidad de Zaina. Entonces, Harry la llamó y le dijo que, de ahora en adelante, su madre y sus hermanas ya no tendrían que recibir visitas. El estado de ánimo de Zaina pasó de la sorpresa a la alegría. La tía de Harry, en cambio, estaba furiosa. Le preguntó a Harry si se había olvidado del incendio provocado por Zaina. De hecho, Harry ya sabía la verdad sobre el incendio provocado, porque el hijo de la criada se lo había confesado. Entonces se dio cuenta de que Zaina era inocente. El hombre, que había acosado a Zaina, le envió varios mensajes de texto, disculpándose y pidiéndole reunirse. Creyendo que ambas familias se conocían, Zaina fue a verlo, sin saber que la tía la había estado vigilando todo este tiempo. El hombre se disculpó de nuevo. Tenía un plan, podían trabajar juntos para arruinar a Harry y recuperar todo lo que poseía. Zaina se negó porque sabía que, cualquiera que lastimara a Harry tendría un final terrible. Su tía no escuchó la conversación, pero les tomó una foto uno al lado del otro. Al llegar a casa, le mostró la foto a Harry, diciendo que Zaina era una desvergonzada, por salir con el hombre que la había insultado antes. Harry arrojó la foto sobre la mesa, furioso. Finalmente, sintió cierta compasión por la hija de su enemigo, pero luego descubrió que lo había engañado. No la confrontó de inmediato, pues quería exponer su hipocresía cara a cara. Tras regresar a la mansión, Zaina continuó trabajando. Llevó la cena a Harry, pero accidentalmente dejó su teléfono sobre la mesa. El hombre le envió un mensaje diciendo que su plan no cambiaría, y que le haría pagar a Harry. Harry vio el mensaje. Zaina regresó a la cocina, y se dio cuenta de que había dejado su teléfono. Harry, sin mostrar ninguna emoción,
se lo devolvió. Zeina se lo contó a su hermana mayor. Su hermana le aconsejó que no se acercara demasiado al hombre, ya que cualquier cosa que sucediera la implicaría. Sin embargo, el hombre insistió. Mientras Zeina limpiaba, la llamó de nuevo, diciendo que quería empezar su plan de inmediato. Temiendo que pudiera hacer algo malo, ella decidió fingir que cooperaba. Harry lo oyó afuera de la puerta y la siguió a la granja. Zeina le envió un mensaje a su hermana, diciéndole que detendría el plan del hombre. En ese momento, el hombre estaba vertiendo una lata de gasolina en el invernadero, preparándose para prenderle fuego. Zeina intentó rápidamente persuadirlo para que se detuviera, pero estaba demasiado absorto en sus acciones. Aprovechó la oportunidad y le arrebató el encendedor. Justo entonces, Harry llegó y, erróneamente, creyó que estaba a punto de encender el fuego. El hombre intentó huir, pero Harry lo atrapó. Estaba a punto de golpearlo cuando ella lo detuvo, pero pensó erróneamente que lo estaba protegiendo. El hombre huyó mientras ambos discutían. Harry metió a Zeina en el coche, sin darse cuenta de que se le había caído el teléfono. Luego la llevó a una villa en la montaña y la encerró allí. Recordó que el mensaje de texto a su hermana podría probar su inocencia, pero su teléfono había desaparecido. Se despertó en mitad de la noche y pensó en su abuela. Le rogó que la dejara hablar con ella por teléfono, pero él le dijo que no la dejaría contactar más con su familia. La tía de Harry, al saber que Zeina sufría malos tratos, obligó a su madre a trabajar para ella, amenazando con echarlos a todos de la casa si se negaban. La madre de Zeina no tuvo más remedio que convertirse en criada de la mansión. La tía la obligaba a lavar la ropa a mano, y la criada aprovechó la oportunidad para burlarse de ella. Luego, la hizo arrodillarse y coser ropa. Resultó que había tenido una relación con el padre de Zeina hacía muchos años, y creía que esa vida de lujo le pertenecía por derecho. La madre de Zeina sufrió un ataque de nervios, hasta el punto de sufrir un colapso mental. Un día, su abuela, que padecía Alzheimer, pasó por la mansión. Al ver a la tía de Harry, recordó de repente que años atrás había intentado matar al padre de Zeina, pero tropezó accidentalmente y se apuñaló. Como resultado, mató a su hijo nonato y quedó infértil de por vida. La tía, por supuesto, lo negó, alegando que la abuela estaba senil. La hermana mayor corrió rápidamente y la llevó a casa. Mientras tanto, Zeina se sentía agraviada por estar encerrada en la mansión. Intentó explicarle muchas veces, pero Harry no le creyó. Mientras él estaba en el baño, ella le robó las llaves y se marchó en su coche. Él, furioso, llamó inmediatamente a un amigo. Ella quería encontrar el teléfono para demostrar su inocencia, pero tras registrar toda la zona, no lo encontró. Temía que si Harry mataba al hombre, nadie podría demostrar su inocencia. Condujo para encontrarlo, pero su coche se quedó sin gasolina en el camino. Reconoció al tendero como un conocido, y le pidió prestado el teléfono. Harry rastreó la ubicación del coche para perseguirla. En ese momento, un granjero llamó diciendo que acababan de encontrar un teléfono. Tras cargar el teléfono, vio un mensaje sin enviar. Entonces creyó que Zeina decía la verdad. Tras preguntarle al tendero, se enteró de que le había pedido prestado el teléfono. Supuso que quería usar al hombre para demostrar su valía. La llamó, pero nadie respondió. Mientras tanto, Zeina había encontrado la casa del hombre. Encendió la grabadora y llamó a la puerta. Dijo que Harry la había tenido cautiva y que casi muere. Ahora no tenía a dónde ir más que a buscar al hombre. Él la regañó por arruinar sus planes. Ella grabó la evidencia y luego apagó la grabadora. Él se dio cuenta e inmediatamente le arrebató el teléfono. Desesperada, agarró un palo y lo golpeó en la cabeza. El hombre rápidamente la persiguió y la golpeó, lanzándola por los aires. Finalmente, Harry encontró el lugar. El hombre lo vio y huyó a toda velocidad en su auto. Harry vio a Zeina tirada en el suelo y corrió a ayudarla a levantarse. Solo cuando vio a la chica atropellada por el auto y apenas respiraba, se dio cuenta de lo insensato que había sido. La llevó de inmediato al hospital. El médico dijo que había perdido demasiada sangre y que estaba en estado crítico. Harry no dudó en contárselo a la hermana de Zeina.
Al oír al médico decir que necesitaba una transfusión de sangre de emergencia, y que su tipo de sangre era compatible, fue inmediatamente con la enfermera a buscar sangre. Pronto, la madre de Zeina y otras personas llegaron al hospital, esperando ansiosamente fuera de urgencias. Tras la reanimación, Zeina fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Antes de que Harry pudiera decir nada, el estado de Zeina se volvió crítico. Los médicos acudieron de inmediato al oír la alarma e iniciaron las maniobras de reanimación. Al ver a los médicos desfibrilar repetidamente a Zeina, Harry sintió como si le destrozaran el corazón. Su madre y otras personas también estaban desconsoladas, llamándola repetidamente. Zeina parecía oír los gritos de su familia, y finalmente, su corazón volvió a latir. Los hombres de Harry encontraron al hombre, y lo golpearon brutalmente antes de llevarlo a la comisaría. La madre de Zeina se quedó con ella, pero debido a una molestia en el pecho, las enfermeras la llevaron para examinarla. Harry se sentó junto a la cama de Zeina, lleno de remordimiento por su crueldad. Solo cuando ella despertó, respiró aliviado. La consoló, diciéndole que no tuviera miedo. Ella aún quería explicarle que era inocente, pero él ya lo sabía todo. No quería hablar más con él y, enfadada, dijo que se iba a dormir. Harry no se fue, se sentó en el sofá observando a Zeina. Pensando en lo que acababa de decir, su mente se volvió cada vez más confusa. Su tía pensó que Zeina moriría esta vez, y planeó ahuyentar a su madre y a los demás. Pero inesperadamente, Zeina sobrevivió. Harry se quedó en el hospital cuidándola toda la noche. Su tía lo llamó, pero no respondió. Furiosa, fue al hospital, donde vio por casualidad a Harry ajustando la almohada de Zeina. Unos días después, Zeina recibió el alta. Su hermana fue a visitarla. Al regresar a casa, Harry preguntó con entusiasmo por su estado. Su hermana dijo que se estaba recuperando muy bien. Esa noche, durante la cena, volvió a enviar a la criada a llevarle comida a Zeina. Después, ella llamó a la puerta de su estudio. Quería salir a tomar el aire y también verlo. Le agradeció los contactos que había hecho en el hospital, y la comida que le había traído. Harry no dejaba de pensar en las palabras de Zeina, y sentía un profundo desasosiego. Su tía no dejaba de mencionar el odio entre sus padres, lo que lo hacía sentir increíblemente culpable. Justo cuando Zeina le dijo que podía volver a trabajar al día siguiente, él se enfadó de repente, y le dijo que fuera a trabajar a un almacén al otro lado de la ciudad. Ella no entendía por qué era siempre tan brusco. Impotente, fue a trabajar al almacén al día siguiente. Cuando su abuela se despertó y no la encontró, volvió a armar un escándalo. Su tía siempre buscaba la oportunidad de deshacerse de su abuela, para que Zeina ya no tuviera motivos para quedarse en la mansión. Le dijo a su abuela que la llevaría a buscar a Zeina. Mientras tanto, Zeina quería volver a casa con su abuela lo antes posible, así que trabajó incansablemente. Harry, compadecido por ella, también fue al almacén. La quería, pero sus palabras fueron duras. Más tarde, su hermana llamó para decirle que su abuela había desaparecido.